Una clase más en Justo a Tiempo. Hoy vamos a reforzar el tema calor. ¿Qué es calor? Es la energía que se transmite de un cuerpo a otro, solamente debido a una diferencia de temperatura entre los cuerpos. Sí, el calor es un flujo energético y depende de esta variación de temperatura, pero existen mecanismos de transferencia de calor, como podemos ver. El primero se llama conducción. Es la transferencia de calor a través de un material. Nos imaginamos una olla, ponemos agua fría o caliente, las dos cuerpos, las dos masas, al tener diferentes temperaturas, al unirse, transfieren la temperatura de la una a la otra, es decir, cambio de la energía interna. A esto se llama calor. Por convección, transferencia de calor por ascenso de un gas a líquido. Si un gas lo transformo en líquido, ¿qué caso es ese? Así es, el vapor de agua. Radiación, transferencia de calor mediante ondas. Bueno, la física, lo importante es que hoy nos ha traído una fórmula para determinar el calor. La fórmula que nos permite determinar el calor cedido o absorbido por un cuerpo de masa y que tiene un calor específico cuando tiene una temperatura inicial y yo varía la temperatura es la que planteamos a continuación. Calor es igual al calor específico por la masa por variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Como podemos ver, el calor específico nos indica la cantidad de calor que yo tengo que suministrar a un gramo de una sustancia para que suba 1 grado centígrado. Y existen tablas dependiendo del tipo de cuerpo. Aquí está. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1, del hielo 0,5, del aluminio 0,226, del vidrio 0,15. Dependiendo del coeficiente o el calor específico, es la habilidad de absorción del material del calor. ¿Qué opinas? Mientras más alto es, ¿tiene más o menos cualidad absorbitiva? Perfecto. Mientras más alto, es un cuerpo que tiende a atraer más calor, es decir, que ayuda en sus cambios de energía interna. Tenemos algunos ejemplos para desarrollar. ¿Recuerdas la fórmula? Calor es igual al calor específico, la masa, por la variación de temperatura que en el cuerpo se ha dado. Hagamos el siguiente ejercicio. Nos dice, 200 gramos de plata tiene una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura al suministrarle 500 calorías? Así es. Hablemos de las unidades. En esta fórmula, el calor, al ser una energía, se puede medir en julios, se puede medir en, que es el newton metro, y en calorías. Pero, ¿qué es la caloría? Vayamos por acá. La caloría es una unidad del calor cuya valencia es 2,4 julios, o un julio 0,24 calorías. Nosotros vamos a esta fórmula a ocupar el calor en calorías, debido a que el calor específico nos viene dado en calorías, gramos, grados, centígrados, por lo que la masa tiene que estar expresada en gramos. La masa tenemos que expresarla en gramos y la temperatura en grados centígrados. Si no lo está, primero tenemos que transformar. Entonces, veamos qué datos tengo. Masa, 200 gramos. Calor específico de la plata. Necesito ver en mis tablas. ¿Cuál es el calor específico de la plata? Aquí está, 0,0. 556 calorías sobre grado centígrado. La variación de temperatura equivale a la temperatura final menos la inicial, por lo que si quiero la temperatura final, tuviera que decir que es la variación de temperatura más la temperatura inicial. Así que, en primera instancia, al tener calor, que según el enunciado es 500 calorías, tenemos que en primer lugar de la fórmula que nos dan, despejar la variación de temperatura, diciendo que es igual a calor
para calor específico por la masa. El calor es igual a 500 calorías sobre el calor específico 0.056 calorías sobre grado centígrado y por la masa, que es 200 gramos. Si nos fijamos, se simplifican las unidades y nos queda en grados centígrados, claro, porque es variación de temperatura. 500 dividido para 0.056 por 200. Nos da una variación de temperatura de 44.64 grados centígrados. Pero nos decía el ejercicio que la temperatura inicial a la que estaban los 200 gramos de plata era 30 grados centígrados, por lo que la variación de temperatura va a ser 44.64 más 30. Ojo, en estos ejercicios no estamos considerando un cambio de fase. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces al momento que yo cambio la energía interna de un cuerpo o suministro calor, se produce un cambio de estado y ahí las fórmulas cambian un poco. Y así hemos determinado la temperatura final de 200 gramos de plata a una temperatura de 30 grados si le suministro un calor de 500 calorías. Recuerda, el calor es energía. La energía es un trabajo interno del cuerpo que se mide en julios. ¿Te acuerdas? Era newton metro. Pero en calorimetría existe la unidad que es la caloría, que quiere decir pérdida o absorción del calor. Mira más videos con más ejercicios explicativos.